Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 4 de la serie ¿Centrado en el hombre o centrado en Dios? El interpretar las escrituras desde una perspectiva centrada en el hombre siempre va a resultar en doctrinas extrañas y corruptas. Por eso es urgente un cambio que reenfoque al creyente en el evangelio teocéntrico o cristocéntrico, y así vamos a poder entender las escrituras que tratan con la cruz eterna, con la cruz individual. Por esa razón, cada grupo puede tener una verdad parcial, pero hasta entonces será una síntesis de la verdad que solo queda como verdad parcial y no como la verdad absoluta, quien es una persona. De esta misma forma, nosotros nunca podremos entender la totalidad de la magnitud del propósito eterno de Dios mientras lo estemos mirando desde una perspectiva humanista. La tierra y el tiempo, lo temporal, no son un supremo de Dios. O sea, no lo miramos desde lo temporal, nunca lo veremos desde lo temporal. Colosenses 3, del 1 al 3, allí podemos leer en el versículo 1, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esta porción pone a Dios como punto de referencia, como el único punto de comienzo válido desde que nosotros o desde donde nosotros podremos ver la verdad eterna. Todo en la creación solo tiene importancia cuando lo vemos desde el punto de vista celestial. Dios es el punto exacto de comienzo para todas las cosas. Todo ha comenzado en Él, así que todo tiene que ser visto desde su punto de vista. El punto de comienzo para toda la revelación es el corazón de Dios antes que el mundo fuese restaurado. Si nosotros comenzamos con el hombre, nuestro entendimiento es empañado, va a ser empañado por las necesidades del hombre y su bienestar. Eso es lo que hemos visto. Así que nuestra cosmovisión va a ser corrompida por una perspectiva del tiempo, el hombre y la tierra. En Génesis 1 y en muchos de los libros del Nuevo Testamento, el mensaje comienza con Dios y entonces la razón desciende al hombre. Aquí hay un ejemplo de lo que nos estamos refiriendo. Vamos a leer 3 porciones, Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación o el pago de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Juan 1 del 1 al 4 es muy interesante también. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Génesis 1:1, donde comienza la narración en la escritura, dice, en el principio creó Dios. Una versión antigua dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. El punto de vista de la historia de Dios comienza con sí mismo, con Dios mismo. No puede ser comenzado en el hombre. Si nosotros comenzamos en el hombre, amado, le aseguramos de que llegaremos a una interpretación errónea de la historia en las Escrituras.
Nosotros nunca llegaremos al plan de Dios para la creación en su total magnitud si es que comenzamos con el hombre o con la caída del hombre en Génesis 3. El rectificar ahora a la iglesia de su interpretación humanista, el llamar a la iglesia al regreso y salir de allí, de esa interpretación humanista de las Escrituras y la salvación, y venir a un entendimiento teocéntrico, mire, ni va a ser rápido ni va a ser fácil. El acercamiento hombrecéntrico siempre será el deseo del corazón del cristiano carnal, que solo está interesado en lo que él puede conseguir gratis de Dios. Esperar que se siente primero y calcules los costos no es popular entre los cristianos casuales, que creen y cada vez más que nada que no sea gratis puede ser el plan de Dios. El creyente que ha nacido en o a un sistema de iglesia donde se le ha enseñado que el creyente puede estar centrado en su propio pequeño universo y se le ha estimulado a centrarse en su sueño y en las cosas que quiere hacer para Dios, y que Dios está allí esperando solamente para servirlo a Él, ese creyente, amado, será muy difícil que se le convenza de que el evangelio del reino es el evangelio verdadero. Como el evangelio del reino, y escuche bien esto, es el evangelio de las demandas, es el evangelio de los requisitos. Fue el que predicó Jesús, llamando a perderlo todo para poder ser mis discípulos. Decía, ese evangelio que en realidad anuncia demanda y anuncia requisitos, y es el evangelio donde nosotros tenemos que pagar el precio, perderlo todo y correr la carrera para que seamos hallados dignos. Ese evangelio, le aseguramos que va a ser el evangelio del rechazo. Será rechazado por muchos en la iglesia visible. Ha sido rechazado por muchos en la iglesia visible y va a seguir siendo rechazado por muchos en la iglesia visible, porque es el evangelio de las demandas, es el evangelio de los requisitos. El diccionario de las palabras de la Escritura nos enseña que no hay una palabra en hebreo para fe. La palabra en hebreo que se usa es fidelidad, y cada vez que encontremos en el Nuevo Testamento esa palabra fe, en realidad la traducción correcta es fidelidad. Lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a seguir con esto en el audio próximo, pero le queremos pedir que piensen en esto. La palabra fidelidad, que refiere a mantenerse fiel a un diseño establecido según un propósito. Según el propósito de Dios, Él también tiene un diseño para llevar su propósito a la culminación. Amados, la gracia del Señor sea con vosotros. Amén.